Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos dos muy interesantes invitados y con quienes vamos a sostener una conversación muy útil para nuestro público televidente. Primero, vamos a hablar con un amigo, prácticamente ya parte de la producción de Sin Esquema, el economista Henry Hebrard, con quien iniciaremos, y lógicamente en una segunda parte vamos a conversar con otro amigo en el área también financiera, en el área de regulación y de mercado, el licenciado Julio Rodríguez. Vamos a empezar de inmediato con Henry. Henry, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo aquí en este que es tu espacio Sin Esquema. Estimado Alberto, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un placer estar contigo. Y mira, increíble, faltando ya menos de un mes para llegar a Navidad. Bueno, sí, bueno, no, para llegar a la Nochebuena, pero ya Navidad arrancó en República Dominicana, empiezan a poner arbolito ya en octubre. Sí, pero sí. para la Nochebuena, ojalá por lo menos sea Nochebuena, Sí. en la medida en que podamos. Pero Dios mediante, vamos a dar gracias como quiera Dios por todo. Henry, yo quiero de inmediato entrar contigo en lo siguiente. El gobierno que se inició el pasado 16 de agosto, encabezado por el presidente Luis Abinader, apenas hace unos 2 o 3 días, cumplió los clásicos 100 primeros días de gobierno, Sí. donde tenemos que reconocer que en esta ocasión yo no recuerdo unos 100 días primero de gobierno enfrentando una situación como lo que ha enfrentado el gobierno actual. No recuerdo, así que no me voy a poner a decir hace 30 años, ni 40, ni 50, no recuerdo. Yo creo que eso es suficiente. ¿Cómo tú valoras, cómo tú ponderas? Y si yo te hiciera la pregunta de cuáles aspectos principales positivos tú has visto, has percibido, inmediatamente asumió el poder el gobierno del PRM encabezado por nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader. Mira, yo creo que de cierto modo el principal logro hasta el momento del gobierno de Luis Abinader, su equipo económico, en la parte económica, haberse devuelto tranquilidad, haber bajado el nivel de incertidumbre. Yo creo que fue importante y eso empezó obviamente por el nombramiento medio sorpresivo, porque no fue tan sorprendente tampoco, la reconducción del gobernador del Banco Central. Y si tomamos que en el caso de la economía dominicana, ¿no? Siempre se dice que el tipo de cambio, el valor del dólar, es un termómetro, es uno de tantos, no es necesariamente el más preciso, pero te da una buena señal. Fíjate que durante la primera mitad del año, el peso dominicano ha sufrido una devaluación muy, pero muy marcada, que no veamos, yo creo, ni siquiera en la crisis de 2008-2009. Había que volver a la crisis bancaria para tener una tasa tan alta. De hecho, se batió el récord que se había registrado durante la crisis bancaria. La devaluación llegó a un pico de casi 15% a principios de julio y después de las elecciones hemos visto que se mantuvo congelado entre 58.45 y 58.49 y a partir de la semana pasada estoy observando, no sé si es una señal adicional que quiere mandar el Banco Central, de que ya no es ni siquiera congelación, es un descenso del dólar. El dólar en el cierre del Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving, cerró debajo de 58.40. Ha ido bajando de poquito a poquito. Eso es una señal importante porque había expectativa, de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto, que el cierre del 2020 estuviese en 60 pesos y todo deja indicar de que vamos a estar cerrando por debajo de 59. Eso es importante porque cuando se calienta demasiado el dólar, eso afecta primero los precios, la inflación, y la inflación es el impuesto a los más pobres.
Entonces, yo creo que eso ha sido un primer logro. Conjuntamente con eso, y creo que fue parte de esto, ha sido que muy rápidamente lograron construir un presupuesto, o sea, un presupuesto considerablemente modificado para sincerar las cuentas, que yo recuerdo que en este mismo espacio tuyo lo habíamos dicho, de Claro, que el presupuesto modificado en su primera versión, que fue prácticamente uno de los últimos trabajos del gobierno anterior, faltaba completamente de sinceridad en cuanto a proyección de ingresos y proyección de gastos, porque, por ejemplo, no contemplaba prorrogar los programas sociales hasta fin de año. Entonces, habíamos alertado que lo primero que tenían que hacer las autoridades era precisamente esto, presentar en el Congreso un presupuesto sincerando la fuerte caída de los ingresos, la fuerte subida de los gastos, y así fue. Y se logró entonces en el mes de septiembre hacer una muy importante colocación, una emisión y colocación de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, si no sí, mal recuerdo, y esto ha asegurado que lo que quedaba del año 2020, a pesar de todas las dificultades, pudiese transcurrir con relativamente tranquilidad, preparar inmediatamente un presupuesto 2021, que lo podemos comentar después, pero eso ha claro. devuelto cierta tranquilidad. De hecho, con la excepción del sector turismo, que va a seguir pasando meses muy complicados durante el invierno por culpa de que coronavirus sigue con problemas en Europa, Claro. con problemas en Canadá. Esta semana Toronto volvió a cerrar. Estados Estados Unidos, Unidos parece que está tomando este mismo camino que pudimos observar con semanas de diferencia en Europa. Fuera de turismo, ya hay varios sectores de la actividad dominicana, de la actividad económica, que han logrado, no todos, pero sí algunos ya han logrado recuperar el nivel de actividad de antes del coronavirus. Te voy a dar un ejemplo, dos ejemplos, que son dos buenos termómetros, además del tipo de cambio. Un termómetro es las importaciones excluyendo el petróleo, para evitar el tema del claro. vaivén de los precios, ¿no? Generalmente, en el caso de la economía dominicana, el crecimiento de las importaciones es un buen precursor, un buen indicador Ah, de que la economía dominicana está creciendo. Tuvimos hasta el tercer trimestre caídas de más de un 20% en las importaciones. Ya en el mes de octubre, que es el último mes disponible, la caída fue apenas de un 6%. Todavía es una caída, pero vemos que poco a poco está nivelando. Eso nos confirma los datos del Banco Central, que muestran que si bien la economía sigue cayendo y va a seguir cayendo probablemente durante los meses de enero y febrero el año que viene, ya la caída es mucho menor. El último indicador que puedo compartir con ustedes son las ventas de combustibles. Las ventas de combustibles, bueno, basta que ya con salir lo poco que uno está saliendo, ya uno se da cuenta de que claro, volvieron los tapones como en claro. los mejores tiempos, si lo podemos decir así. Así Eso es. nos indica que hay cierta recuperación y un sector, o sea, y dos buenas sorpresas del coronavirus. Una es, obviamente, el extraordinario desempeño de las remesas, que te muestran dos cosas: el extraordinario nivel de solidaridad y de compromiso de los migrantes dominicanos con su madre patria. En todos los estudios que se hacen cada año, el FOMIN del Banco Mundial estudia mucho el tema de las remesas, y está documentado que el migrante más solidario con su país de origen es el migrante dominicano. Por supuesto, ha ayudado muchísimo todos esos programas de ayuda federal en los Estados Unidos, y en la medida en la cual se podían prorrogar, que probablemente ya estamos llegando al final de esta buena noticia, lejos de caer, se pensaba que las remesas fueran a caer un 15%, bajar de 7.000 millones
a 5.600 millones de dólares. Y sin embargo, pasó todo lo contrario. Y vamos a cerrar este año con un nuevo año récord a nivel de remesas. Claro. Más de 8.000 millones de dólares va a recibir el país de las remesas. Eso ayudó mucho los niveles de consumo. Y el otro sector general de divisa, que ya prácticamente en todos sus subsectores se ha recuperado, es zona franca. Fíjense, ¿quién hubiese pensado hace 5 meses atrás, cuando estábamos en pleno desarrollo del coronavirus, de que septiembre de 2020 y octubre de 2020 van a ser los mejores meses de septiembre y octubre de la historia de las zonas francas en la República Dominicana? Vamos a cerrar ligeramente negativo, pero ya los últimos 3 meses, el último trimestre acumulado en el caso de zona franca, tenemos crecimiento de las exportaciones y esto es una muy buena noticia. En resumidas cuentas, creo que pudo haber sido mucho peor todo esto, y si a eso añadimos, creo que el manejo sanitario también ha devuelto tranquilidad. Por supuesto, estamos todavía con limitaciones. Por supuesto, los restaurantes tienen que cerrarse más temprano. Por supuesto, se mantiene un toque de queda, pero si tú comparas la situación de República Dominicana con las situaciones de algunos países de Europa, yo estaba viendo, por ejemplo, mi país de origen, me duele, me entristece, yo creo que a todo el mundo le entristece ver que el estilo de vida francés lo están matando las malas decisiones alrededor del coronavirus. Porque mira, yo creo que el peor virus que el coronavirus es la incompetencia, la irresponsabilidad de los dirigentes. Por dicha, lo que estoy viendo es que la señal es positiva. Lamentablemente, todavía hay muertes ocasionadas diariamente por el COVID, pero estamos ya con niveles, inclusive, mira, es triste decirle así, pero yo creo que todos los días de esta semana han muerto más gente por accidentes de tránsito que por COVID en la República Dominicana. Entonces, eso estuve viendo yo de un análisis que se hizo de los accidentes de tránsito provocados durante las horas pico del toque de queda. Han provocado más muertes relativamente que lo que de una forma u otra produjo o ha producido el coronavirus. Tú ibas diciendo y hablaste del caso francés, tú también, oye, vemos lo que está ocurriendo en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania está cerrado absolutamente los restaurantes, los hoteles, pero de manera absoluta. No hay un hotel abierto, no hay un restaurante abierto. En Austria igual. Lógicamente se está complicando de nuevo la cosa en Italia. O sea, muchos países europeos de un vínculo muy fuerte con nosotros, luego de Estados Unidos quizás, y sin el quizás, y Canadá, la zona donde más fluye el turismo hacia República Dominicana, sí. La situación lamentablemente se ha colocado a niveles preocupantes. Sí, la verdad, Alberto, bueno, primero es que obviamente nos va a afectar tremendamente porque tú tomas la temporada de invierno, yo estaba chequeando esos datos, en un invierno normal, vamos a estar hablando en el caso del turismo europeo, el último invierno normal fue 2018-2019, porque casi el 2019-20 fue normal, pero cerramos el 15 de marzo, cuando la temporada de invierno termina al final de abril. Entonces, si tú tomas noviembre, abril, como lo que es la temporada de invierno, en un año normal, en invierno normal, recibimos cerca de 750,000 turistas desde Europa. Sí. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuántos razonablemente vamos a recibir este año? Imagínate que en el mes de octubre, el país de mayor llegada a República Dominicana después de Estados Unidos fue Francia, con apenas 3,000 turistas. Wow. Y 3,000 nos va a parecer muchísimo, te lo puedo garantizar, porque efectivamente la gente no está viajando. Después puede venir muchas discusiones, y las hay en Europa, porque uno se da cuenta de que quizás, primero, muchas medidas se han tomado y no han
tenido resultados. Y ahora estamos empezando a entender mejor el mecanismo de la enfermedad y que no necesariamente los países que han sido más estrictos en cuanto a confinamiento, encerrar y todo eso, hay discusiones hoy en día de que si realmente son medidas eficientes, de si no es peor matar a la economía. En ese sentido, yo creo que la postura que han tenido las autoridades dominicanas me parecen interesantes, porque se ha tratado de cubrir la parte de salud sin destruir la economía. Claro, hay un costo muy importante que va a ser difícil prorrogar el año que viene, aunque por la misma situación económica que no se ha recuperado quizás tan rápidamente como se esperaba la economía, porque recuerda que en el presupuesto 2021, la proyección de cierre 2020 era una caída de menos 4%. Vamos a estar muy claros, Alberto, no hay posibilidad matemática para que llegue a eso, porque ya a septiembre el Banco Central te daba una caída de 8.1. Sí, es más de ahí. Entonces, eso quiere decir que las recetas, los ingresos, las recaudaciones, van a cerrar un poquito más bajo, inclusive del estimado revisado a la baja, pero eso se puede manejar. Lo que no se puede manejar, y ahí voy para el 2021, es que entonces, de los casi 600,000 empleos formales que se perdieron entre abril y junio, de acuerdo a las estadísticas de la CIPEN, apenas la mitad se han recuperado, y el ritmo de recuperación que tenemos hoy en día para recuperar los casi 300,000 que faltan es apenas de 20,000 al mes. Eso quiere decir que lo que está contemplado en el presupuesto 2021, que es la suspensión a partir del 1 de enero de los programas fase 1, fase 2, PATI y Quédate en Casa, yo creo que vamos a tener que aceptar y flexibilizar este objetivo que me parecía demasiado astringente de tratar de cerrar el 2021 con un déficit de apenas 3% del PIB. Yo creo que es mejor llevar ese déficit a un 4%, tener 50,000 millones de pesos adicionales para ver cómo prorrogamos, por lo menos durante la primera mitad del año, lo esencial de esos programas, porque todavía... Que al final de cuentas, Henry, al final de es cuentas... más barato. Claro, es más barato. Resulta mucho más barato. Porque caer en un problema de consecuencias ya que pase de crisis económica, crisis social y política, es mucho mayor el costo de recuperación, incluyendo ese aspecto primero que tú señalaste de la estabilidad, de la certidumbre. Sí. Lo primero que va a golpear rápidamente un asunto de este tipo es el tipo de cambio. Inmediatamente, oye, se sienta a sentir incertidumbre en la población, que yo estoy seguro que no será así, que el gobierno va a tener vamos a decir, la prudencia, la sensatez y lógicamente la sensibilidad. Y no solamente eso, sino como tú señalas, el buen juicio del punto de vista económico de sacrificar un 1% del PIB versus las consecuencias que pueden provocar aspirar a quedarnos diques, entre comillas, con un déficit o con un decrecimiento del PIB para mostrar números únicamente. No, mira, yo creo que las dos urgencias que tiene el gobierno, el equipo económico y social, ¿no? Hay que asegurar una colocación de bonos soberanos fuerte, sólida, tan temprano como el mes de enero. Cuanto más temprano tú habrás entrado los bonos soberanos, más tranquilidad y visibilidad tú vas a tener. Porque inclusive, mira, apenas y por eso también yo entiendo que había cierta prisa en aprobar este presupuesto, que todos creo estamos claros que no es el presupuesto del cambio, no es lo que se quería tener, pero yo creo que hay que tener este presupuesto aprobado ya, porque ya queda muy poco tiempo para poder armar el paquete de emitir el bono que se requiere en el mes de enero. Una vez que tú entraste el bono y que paralelamente tú has tranquilizado a todo el mundo de que se están prorrogando parte de los paquetes, probablemente
habrá que actualizar la base de datos, porque ya hay mucho menos gente que necesita esta transferencia. Ahora, todavía mucha gente sí la necesita. Entonces, tú vas a dar tranquilidad a todo el mundo. Tú vas a empezar la discusión del pacto fiscal, terminar la del pacto eléctrico en el Consejo Económico Social. E inmediatamente, probablemente, lo que tienen que hacer las autoridades es elaborar un presupuesto reformulado para que entonces en junio tú estés, es decir, cerrando las cuentas, poniendo, ya tú tendrás más información de qué habrá pasado realmente en Europa y en Estados Unidos. No te olvides, Alberto, mire, no podemos descartar líos adicionales en los Estados Unidos. Señores, hemos declarado a Joe Biden ganador muy rápidamente. O sea, yo quiero Bueno, pensar... por lo menos los medios de comunicación y la opinión pública ya dio un ganador. Aunque no se Sí, haya hecho de manera oficial, pero ya es un no. ganador. Ahora, tú no, o sea, no podemos descartar porque el sistema americano es diferente al de nosotros. O sea, no podemos descartar que haya todavía una serie de fricciones con la parte jurídica y además, Alberto, las elecciones no han terminado. Faltan 2 escaños en el Senado que son capitales porque van a decidir Van quién a se queda definir con la mayoría la en el fluidez Senado. del gobierno. Entonces, tú pudiese perfectamente tener los casos siguientes. El caso más probable, vamos a decir que el caso que para mí tiene 75% de probabilidad que Joe Biden efectivamente termina siendo declarado ganador ya oficial, va a la Casa Blanca y el Partido Republicano gana uno de los 2 escaños que faltan por decidirse en Georgia en enero, y entonces tenemos un gobierno dividido. Este gobierno dividido implica que entonces el paquete impositivo de Joe Biden no se puede implementar, siguen los niveles de déficit relativamente alto, sigue bajando el valor del dólar. Eso es el caso más probable. Ahora, tampoco tú puedes, imagínate el caso más extraordinario. Si tú quieres ganar mucho dinero en la banca de apuesta, tú te irías a imagínate que entonces, habiendo perdido en las urnas, si todo lo que se contó se tenía que contar, termina ganando Donald Trump en el tribunal. Imagínate el nivel de inestabilidad, de protestas en la No, calle, sería y que sea una eso, crisis. mira, y si además de eso, mira, y si por encima tú imagínate que se combine esto con que el Partido Demócrata gane los 2 escaños que faltan en Georgia. Tú tendrías, mira, de verdad, el peor de los escenarios posibles, Donald Trump en la Casa Blanca con un Partido Demócrata que controla la Casa de Representantes y el Senado. Obviamente, yo no creo que termine así, pero todavía no podemos descartar absolutamente nada. Y Estados Unidos, que va a tener una recuperación económica, todos se espera, ¿verdad? A menos que se agrave la situación del COVID, que el año que viene hay recuperación económica en todos los países, pero esta recuperación económica no va a ser suficiente para recuperar lo que se perdió en el 2020. Eso parece ser el escenario natural. Hay que guardar el optimismo para el 2021, pero no es tampoco para volverse loco. Bueno, Henry, lamentablemente nos hemos involucrado en una conversación que hace como que uno se conecte de una forma tal para poder, lógicamente, expresar las ideas en la forma tan clara y completas como tú la has venido expresando, que quizás no tengamos que seguir haciendo más programas como lo que hemos hecho contigo. Con Pero mucho gusto. de todas formas, Henry, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas, esa parte final tuya que señala claramente que independientemente de que indiscutiblemente vamos a tener el año que viene un año que obligatoriamente tiene que ser mejor que el 2020, jamás en la vida. Y más vale, Vamos a pensar que vamos a estar tranquilos. Lo importante es estar claro con lo que vamos a enfrentar, seguir enfrentándolo con responsabilidad y, lógicamente, entender
que hay otro mundo después del COVID-19, por lo menos por un tiempito más, independientemente de lo que suceda, porque todavía no sabemos, ni de vacuna, aunque dice que está ahí, no lo sabemos. Muchísimas gracias, Enrique, Alberto, por a estar ti con por la nosotros. invitación. Y como Felicidades. siempre, un placer conversar contigo. Hasta pronto, ¿eh? Gracias. Los desafíos los tenemos todos y lo debemos de enfrentar todos. Los estudios van indicando que va a haber una buena parte de plazas de trabajo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, que probablemente se vayan a mantener en la utilización de tecnología intensiva y la modalidad de teletrabajo. Como siempre, la República Dominicana ha sido pionero en crecimiento en la región y también en esta situación pues está identificado como uno de los pocos países de la región que por lo menos no decrecerá o no decrecerá significativamente. Las autoridades han ido combinando los riesgos, la priorización de la salud, pero no se han descuidado los efectos económicos. ¿A qué ritmo vamos hacia el logro de poder concretizar con la efectividad que se necesita en estos momentos ese tipo de relación de alianza pública-privada? Es auspicioso y además necesario. Es un respaldo fundamental y creo que es una señal que los inversionistas captan de inmediato el hecho de cómo el gobierno ha marcado su voluntad en torno a una buena utilización de esta herramienta de alianza público-privada. Sobre todo, que ha empezado con el pie derecho.